Cuando pensamos en el norte del planeta, lo imaginamos como algo fijo, inmutable. Un punto silencioso alrededor del cual gira todo lo demás. Las brújulas lo señalan, los mapas lo respetan y las aves lo siguen sin dudar. El norte está ahí, o al menos eso creemos. Pero la ciencia nos obliga a aceptar una idea profundamente inquietante. Ese norte puede moverse, debilitarse y en ciertos momentos de la historia de la Tierra, incluso intercambiarse con el sur. No como una metáfora, sino como un proceso físico real que ya ha ocurrido muchas veces antes. Este fenómeno se conoce como inversión geomagnética. No sucede de un día para otro, ni como un interruptor que se apaga. Es un proceso lento, caótico y durante un tiempo peligroso, porque el campo magnético de la Tierra no es solo una curiosidad científica. Es un escudo invisible que protege toda la vida del planeta. Este campo desvía partículas cargadas del Sol, atenúa la radiación cósmica y evita que nuestra atmósfera sea erosionada lentamente por el viento solar. Sin él, la superficie terrestre estaría expuesta a niveles de radiación capaces de dañar el ADN, aumentar mutaciones y poner en riesgo ecosistemas completos. Y aquí viene el dato inquietante. Durante una inversión geomagnética, ese escudo puede debilitarse hasta quedar reducido a una décima parte de su intensidad normal. 10%. No desaparece, pero se vuelve frágil, irregular, inestable. Algunos científicos han advertido que, bajo esas condiciones, podríamos ver auroras extendiéndose hacia latitudes inusuales, satélites dañados por radiación, redes eléctricas vulnerables a tormentas solares y una mayor exposición biológica a partículas energéticas. No es ciencia ficción. Es física espacial. Lo más desconcertante es que, según los registros geológicos, este tipo de eventos no son raros. Han ocurrido cientos de veces a lo largo de la historia del planeta. Y aunque no siguen un calendario fijo, los datos sugieren que la última gran inversión ocurrió hace aproximadamente 750.000 años. Eso ha llevado a una pregunta incómoda. ¿Estamos atrasados para la siguiente? Antes de responder, necesitamos entender algo más profundo. No solo qué es el campo magnético terrestre, sino de dónde surge realmente. Porque su origen no está en el cielo, sino enterrado a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Antes de continuar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo este video y suscríbete si te apasiona entender cómo funciona realmente nuestro planeta. Para comprender el posible colapso de este escudo invisible, primero debemos descender al lugar donde todo comienza, el núcleo ardiente de la Tierra. A casi 3.000 kilómetros bajo la superficie, en un lugar que nunca podremos visitar, se encuentra el verdadero origen del campo magnético terrestre. No es una estructura sólida y ordenada, sino un sistema dinámico, turbulento y extremadamente violento. El núcleo de la Tierra no es un objeto pasivo, es una máquina en constante movimiento. La Tierra está formada por capas. Bajo la corteza y el manto se esconde el núcleo, dividido en dos regiones muy distintas. En el centro absoluto se encuentra el núcleo interno, una esfera sólida compuesta principalmente de hierro y níquel. A su alrededor existe una capa aún más crucial para nuestra historia, el núcleo externo, una vasta región de metal líquido en movimiento continuo. Aquí las temperaturas alcanzan hasta 6.000 grados centígrados, comparables a la superficie del Sol. A esa temperatura, el hierro no puede permanecer sólido. Fluye, se agita, se arremolina, y ese movimiento es la clave de todo. Según la teoría más aceptada, conocida como teoría del geodínamo, el campo magnético de la Tierra se genera porque este océano de metal líquido es conductor eléctrico. Cuando un material conductor se mueve, crea corrientes eléctricas. Y donde hay corrientes eléctricas, inevitablemente surgen campos magnéticos. Pero este no es un proceso simple ni ordenado. El hierro líquido asciende cuando se calienta, se enfría al alejarse del centro y vuelve a descender, creando gigantescos bucles de convección.
Miles de corrientes interactúan entre sí, generando campos magnéticos locales que, en conjunto, producen el gran campo global que rodea al planeta. Si este fuera el único mecanismo, el resultado sería un campo caótico, con múltiples polos cambiantes por toda la superficie. Sin embargo, la Tierra tiene solo un polo norte y un polo sur bien definidos. ¿Por qué? La respuesta está en la rotación del planeta. La Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas, y esa rotación introduce una fuerza adicional, el efecto Coriolis. Esta fuerza desvía los flujos de hierro líquido, obligándolos a moverse en espirales alineadas con el eje de rotación. El resultado es sorprendente. Estas espirales actúan como enormes resortes electromagnéticos que refuerzan un campo común, alineado y coherente. Así nace el dipolo magnético terrestre, un norte y un sur bien definidos, estables, pero no permanentes, porque este sistema depende de un equilibrio delicado. Cambios en la velocidad de rotación, en el flujo de calor desde el núcleo interno o en la interacción con el manto pueden alterar el patrón. Y cuando ese orden se rompe, el campo comienza a debilitarse, fragmentarse y desorganizarse. El campo magnético de la Tierra, aunque parezca sólido e inmutable, es en realidad el resultado de un caos contenido. Un caos que, de vez en cuando, deja de obedecer. Y cuando eso sucede, el norte ya no sabe dónde está. Aunque solemos imaginar al campo magnético como algo estable, la realidad es mucho más inquietante. Incluso en tiempos normales, sin inversiones ni colapsos, el campo magnético terrestre nunca está quieto. Se ondula, fluctúa y se desplaza constantemente, como la aguja de una brújula montada sobre una mesa que vibra. Uno de los indicadores más claros de esta inestabilidad es el movimiento del polo norte magnético. Desde que comenzó a medirse con precisión en el siglo XIX, los científicos han observado algo inesperado. El polo norte no coincide con el polo geográfico y además se mueve. En el año 1831, el polo norte magnético se encontraba en el norte de Canadá. Desde entonces ha recorrido más de 1000 kilómetros, desplazándose lentamente hacia Siberia. Durante gran parte del siglo XX, avanzó a una velocidad moderada de unos 16 kilómetros por año. Pero en las últimas décadas, algo cambió. Hoy, el polo norte magnético se mueve a más de 50 kilómetros por año. Un cambio tan rápido que ha obligado a actualizar con mayor frecuencia los modelos magnéticos que utilizan sistemas de navegación, desde barcos y aviones hasta satélites y teléfonos inteligentes. Este comportamiento ha encendido las alarmas. ¿Es solo una oscilación temporal, como el bamboleo de un trompo que sigue girando sin caer? ¿O es el primer síntoma de algo mucho más profundo? Para responder, los científicos miran hacia el pasado y la historia magnética de la Tierra está escrita en piedra. Cuando el magma asciende desde el interior del planeta y se enfría en la superficie, los minerales ricos en hierro que contiene actúan como diminutas brújulas. Mientras la roca aún está fundida, esos granos se alinean con el campo magnético del momento. Al solidificarse, quedan congelados en esa orientación, preservando una instantánea del campo magnético de la época. Al estudiar capas de roca de diferentes edades, los geólogos descubrieron algo asombroso. En algunos periodos, esas diminutas brújulas apuntan en dirección opuesta a la actual. No es un error. Es la evidencia de que en el pasado, el norte y el sur se invirtieron completamente. Gracias a este registro natural, sabemos que las inversiones geomagnéticas han ocurrido cientos de veces, en promedio una cada 450.000 años, aunque el intervalo es altamente irregular. A veces pasan cientos de miles de años entre inversiones. En otras ocasiones, millones. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 750.000 años. Desde un punto de vista estadístico, eso suena inquietante, pero la Tierra no sigue horarios humanos. No hay un reloj interno marcando la próxima inversión. Lo que sí sabemos es que antes de una inversión total, el campo magnético suele debilitarse, fragmentarse y volverse caótico. Los polos pueden dividirse, aparecer en latitudes inesperadas
y desaparecer temporalmente. El desplazamiento acelerado del Polo Norte podría ser solo otra fluctuación más, o podría ser una señal temprana de que el motor oculto bajo nuestros pies está entrando en una fase de inestabilidad mayor. Para entender qué ocurre cuando ese equilibrio se rompe por completo, debemos explorar cómo luce el planeta cuando su escudo magnético deja de comportarse como uno solo. Imagina que el campo magnético de la Tierra no es una sola burbuja uniforme, sino una especie de piel hecha de líneas invisibles que emergen, se curvan y regresan al planeta. En tiempos normales, la mayor parte de esas líneas se organiza como un gran imán con dos extremos, pero cuando el sistema interno se desordena, esa geometría limpia empieza a fallar. Los modelos físicos y el registro geológico sugieren que una inversión geomagnética no ocurre como un giro perfecto de 180 grados. Primero viene la fase extraña. El campo deja de ser un dipolo claro y se convierte en un mosaico. Pueden surgir polos temporales en lugares inesperados, como si el planeta encendiera y apagara mini imanes en distintas regiones. Durante ese intervalo, el escudo magnético global se debilita de forma notable. Las estimaciones varían, pero el punto clave es consistente. El campo puede caer hasta aproximadamente 1/10 parte de su intensidad habitual. Y aunque eso no significa que quedemos completamente desprotegidos, sí implica que muchas partículas del viento solar y de los rayos cósmicos tendrían un camino más fácil hacia la atmósfera superior. Aquí ocurre un malentendido común. La amenaza principal no es que la inversión mate a todos de golpe. Lo más probable es un periodo largo de vulnerabilidad tecnológica y cambios graduales, no una escena apocalíptica instantánea. Aún así, hay riesgos reales. Con un campo más débil, las auroras podrían expandirse hacia latitudes mucho más bajas, apareciendo en cielos donde jamás las vemos. Pero ese espectáculo sería la señal de una interacción más intensa entre partículas solares y la atmósfera. En la parte alta del aire, esa energía extra puede alterar la ionosfera, interferir comunicaciones de radio, afectar sistemas de posicionamiento y aumentar la resistencia atmosférica que frena satélites en órbita baja. Y los satélites son el primer frente. Allí arriba no hay techos, ni paredes, ni atmósfera densa que amortigüe el golpe. Más radiación significa más fallos en circuitos, más errores electrónicos y mayor degradación de paneles solares y sensores. Incluso hoy, con un campo magnético relativamente fuerte, la ingeniería espacial ya tiene que blindar componentes y diseñar sistemas de recuperación ante eventos de partículas. En la superficie, el riesgo no sería una lluvia directa de radiación letal, porque nuestra atmósfera sigue siendo una barrera poderosa. Pero sí aumentaría la probabilidad de que tormentas solares fuertes induzcan corrientes en líneas eléctricas largas, algo capaz de dañar transformadores y provocar apagones regionales. La diferencia es que con un escudo magnético debilitado, la misma tormenta podría producir efectos más amplios o más frecuentes. Ahora bien, la historia natural nos obliga a ser cuidadosos. Si las inversiones fueran catástrofes inevitables, la vida compleja probablemente habría tenido problemas serios para persistir. Sin embargo, la evidencia indica que muchas inversiones ocurrieron sin coincidir con extinciones masivas globales. Eso sugiere que la biosfera en general ha sido capaz de atravesar estos periodos. Pero existe un matiz inquietante. Además de inversiones completas, hay eventos más cortos llamados excursiones geomagnéticas. Son como intentos fallidos de inversión. El campo se desploma, los polos se desordenan, pero al final regresan a su configuración original. Y al ser más rápidos, pueden ser más difíciles de amortiguar para ecosistemas y, sobre todo, para civilizaciones tecnológicas. Uno de los más famosos ocurrió hace decenas de miles de años, el evento de Lashams. No fue una inversión total, pero sí un colapso temporal del escudo. Y en tiempos recientes, algunos estudios han explorado si un debilitamiento así pudo influir en climas regionales o en extinciones locales. No hay consenso absoluto, pero la posibilidad es suficiente para recordarnos algo. El peligro no es el cambio de norte a sur. El peligro es el período intermedio,
cuando el campo deja de ser un escudo coherente. Y aquí es donde la pregunta deja de ser histórica y se vuelve actual. ¿Tenemos señales de que ese periodo intermedio podría estar acercándose? Para responder, hay que mirar un lugar específico del planeta donde el escudo ya está mostrando una grieta. Una zona donde incluso hoy el campo es anormalmente débil. Si el campo magnético de la Tierra fuera una armadura perfecta, debería ser más o menos uniforme alrededor del planeta, pero no lo es. Incluso en este momento existe una región donde esa armadura ya está adelgazada, como una placa metálica corroída por dentro. Y lo más inquietante es que no es una teoría ni una simulación. Es un fenómeno medido, mapeado y observado desde el espacio. Se llama anomalía del Atlántico Sur. Esta zona se extiende sobre gran parte de Sudamérica y el Atlántico adyacente. Allí, el campo magnético es significativamente más débil que en otras regiones de la Tierra. Eso significa que, para un satélite que cruza por encima, el techo protector se vuelve más bajo y la radiación atrapada en los cinturones de Van Allen puede acercarse peligrosamente a altitudes donde normalmente no sería un problema tan serio. Desde el punto de vista de la vida en la superficie, la anomalía rara vez se siente de forma directa. Nuestra atmósfera sigue absorbiendo una enorme cantidad de partículas energéticas, pero para la tecnología en órbita es otra historia. Cuando un satélite atraviesa esta región, aumenta el riesgo de fallos electrónicos, bits que cambian de estado, instrumentos que se saturan, sensores que se dañan, computadoras que necesitan reiniciarse. Es como pasar por una tormenta invisible de partículas. Los ingenieros lo saben desde hace décadas, y por eso muchas misiones programan modos seguros al cruzar la anomalía. Un ejemplo famoso es el telescopio espacial Hubble, que en distintas ocasiones ha tenido que suspender observaciones cuando su órbita lo lleva a través de esa zona, para proteger sus instrumentos. No es que Hubble tema a la anomalía, es que los detectores y la electrónica son sensibles, y en el espacio un error mínimo puede arruinar datos o acortar la vida de un sistema. Y el detalle crucial, esta anomalía no solo existe, sino que ha cambiado desde que empezamos a medirla con precisión. Los mapas geomagnéticos muestran que su forma, su intensidad y su extensión han evolucionado con el tiempo. En términos simples, la grieta se ha comportado como una herida dinámica, a veces expandiéndose, a veces desplazándose, como si el núcleo estuviera reorganizando sus corrientes internas. Esto conecta con otro hecho medido. El campo magnético global de la Tierra ha mostrado una tendencia de debilitamiento durante los últimos 2 siglos. Ese dato, por sí solo, no significa que estemos al borde de una inversión. El campo siempre ha variado y puede recuperarse. Pero combinado con el comportamiento del Polo Norte y con regiones anómalas como esta, plantea una pregunta razonable. ¿Estamos viendo un simple bamboleo o el inicio de una reorganización mayor? Aquí hay que ser honestos científicamente. Nadie puede mirar el núcleo externo, ver el hierro líquido arremolinándose y afirmar, en tal año ocurrirá una inversión. Lo que sí podemos hacer es usar señales indirectas. Y la anomalía del Atlántico Sur es una de las señales más claras de que el campo no es un escudo rígido, sino un sistema vivo. Ahora, incluso si una inversión estuviera comenzando, hay un punto tranquilizador. Estos procesos suelen tomar mucho tiempo. Los datos geológicos sugieren que la transición completa puede tardar entre 1000 y 10.000 años. Eso es más que suficiente para que una civilización tenga margen de adaptación siempre y cuando entienda el riesgo y lo tome en serio. Pero la adaptación no elimina el hecho central. Si el escudo se debilita, nuestro mundo tecnológico se vuelve más frágil. Navegación, comunicación, satélites meteorológicos, redes eléctricas, todo depende, en cierta medida, de vivir bajo una burbuja magnética relativamente estable. Y lo más fascinante es que esta historia del escudo no es exclusiva de la Tierra. Cuando miramos a otros mundos, encontramos versiones más extremas, más caóticas y más misteriosas de campos magnéticos.
Para entender a dónde podría llevarnos esta grieta, necesitamos mirar al gigante que domina nuestro vecindario cósmico. Un planeta cuya magnetosfera es tan enorme que podría tragarse a decenas de tierras y cuyo interior no se parece a nada que imaginábamos. Si la Tierra nos enseña que un campo magnético puede ser frágil, Júpiter nos obliga a aceptar algo todavía más extraño, que un planeta puede tener un campo magnético gigantesco, generado por un interior que no entendemos del todo. Júpiter no solo es el planeta más grande del sistema solar, es una fábrica de magnetismo. Su campo es el más intenso entre los planetas, y su magnetosfera es tan enorme que si pudiéramos verla, ocuparía una porción del cielo más grande que la Luna. Ese escudo se extiende millones de kilómetros hacia el espacio y se alarga detrás del planeta como una cola, esculpida por el viento solar. Es una estructura colosal, casi viva, que late con partículas cargadas y auroras que jamás se apagan. Durante décadas, los científicos discutieron una pregunta fundamental: ¿cómo es el núcleo de Júpiter? Había dos ideas principales. Una decía que Júpiter pudo formarse por colapso directo de gas, como si una nube se hubiera derrumbado por su propia gravedad, sin necesidad de un corazón sólido. La otra proponía lo contrario, que debía existir un núcleo compacto, rico en elementos pesados, que actuó como semilla para capturar hidrógeno y helio durante millones de años. Y entonces llegó una misión diseñada para hacer algo casi imposible: ver el interior de un planeta gigante sin perforarlo, sin entrar, sin tocarlo, solo midiendo cómo su gravedad y su magnetismo deforman el espacio a su alrededor. La sonda Juno despegó en el año 2011 y entró en órbita de Júpiter en el año 2016. Su trayectoria es una obra de ingeniería, una órbita polar muy alargada que la hace pasar extremadamente cerca de las cimas de nubes, a apenas 4.200 kilómetros por encima, y luego alejarse otra vez. En cada paso, Juno siente variaciones diminutas en la gravedad del planeta, y esas variaciones son pistas directas sobre cómo está distribuida la masa en su interior. Aquí entra uno de los trucos más elegantes de la ciencia: el efecto Doppler. Juno envía una señal de radio constante hacia la Tierra. Si la gravedad de Júpiter la acelera aunque sea un poco, esa señal cambia ligeramente de frecuencia. Es como escuchar una ambulancia. El sonido sube cuando se acerca y baja cuando se aleja. Con mediciones extremadamente finas, los científicos pueden reconstruir un mapa gravitacional del planeta y a partir de eso, inferir su estructura interna. Y lo que apareció en ese mapa rompió el debate como si nunca hubiera existido. Júpiter sí tiene núcleo, pero no es una esfera sólida bien delimitada. Es un núcleo difuso, borroso, mezclado gradualmente con las capas superiores. No hay una frontera clara entre núcleo y envoltura. Es más parecido a un gradiente, una región donde los elementos pesados están más concentrados en el centro, pero se disuelven hacia afuera como tinta en agua. Y lo más sorprendente, esa región puede ocupar una fracción enorme del planeta, extendiéndose hasta aproximadamente la mitad del radio de Júpiter. Esto no es una simple curiosidad. Cambia la forma en que entendemos cómo se forman los gigantes gaseosos, porque muchos modelos clásicos necesitaban un núcleo sólido para iniciar el proceso de acreción. Si el núcleo es difuso, entonces quizá el núcleo sólido existió y luego se mezcló. O quizá nuestros modelos estaban incompletos desde el principio. Pero el rompecabezas se vuelve aún más intrigante cuando miramos el magnetismo. Sabemos que el campo de Júpiter se produce por un dínamo, igual que en la Tierra, solo que con un ingrediente imposible aquí: hidrógeno metálico. A profundidades enormes, bajo presiones aplastantes y temperaturas de decenas de miles de grados, el hidrógeno deja de comportarse como gas y se convierte en un líquido conductor, donde los electrones pueden moverse libremente. Y cuando ese océano conductor gira rápido, Júpiter completa una rotación en menos de medio día. El resultado es un dínamo brutal. Sin embargo, la idea del núcleo borroso complica el panorama. Si grandes regiones internas son estables y no convectivas,
¿Cómo se mantiene un campo tan intenso y además tan extraño, con asimetrías y anomalías que no encajan con un imán simple? Lo que Juno nos mostró es una lección que conecta con la Tierra. El magnetismo planetario no es un accesorio, es una firma del caos interno. Y cuando intentamos encontrar el centro de un mundo, lo que descubrimos no es un objeto quieto, sino un proceso. Y si un planeta puede esconder un núcleo difuso bajo una atmósfera de tormentas eternas, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con el objeto que nos da luz y vida? Porque el Sol también tiene un centro. Y ahí adentro sucede una reacción tan improbable que durante mucho tiempo parecía imposible que existiera. Cada amanecer parece sencillo. Luz, calor, colores suaves en el cielo. Pero esa escena cotidiana es el final de una historia casi absurda desde el punto de vista de la física clásica. En el centro del Sol ocurre una reacción que durante décadas los científicos pensaron que no debería ser posible. El Sol nació hace unos 4.600 millones de años, a partir del colapso de una enorme nube de gas y polvo. A medida que esa nube se comprimía, la gravedad apretó el material hasta formar una esfera cada vez más densa y caliente. Con el tiempo, el corazón de esa esfera alcanzó condiciones extremas, presiones descomunales y temperaturas de alrededor de 15 millones de grados centígrados. En ese ambiente, los átomos dejan de comportarse como los conocemos. Los electrones se separan de los núcleos y todo se convierte en un plasma, un mar de protones y electrones libres. Y aquí surge el problema fundamental. Los protones tienen carga positiva, se repelen. La física clásica dice que, incluso a esas temperaturas, deberían rebotar unos contra otros sin jamás acercarse lo suficiente para fusionarse. Esa repulsión se conoce como la barrera de Coulomb. Si la física terminara ahí, el Sol no podría brillar. Necesitaría temperaturas de miles de millones de grados para forzar la fusión. Y sin embargo, el Sol lleva miles de millones de años produciendo energía de forma estable. La solución vino de una de las ideas más extrañas jamás concebidas, la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, las partículas no son puntos sólidos, también se comportan como ondas. Y esas ondas tienen una propiedad inquietante. Existe una probabilidad de que una partícula atraviese una barrera, incluso si clásicamente no tiene la energía suficiente para superarla. Este fenómeno se llama efecto túnel. En el núcleo del Sol, una pequeñísima fracción de protones logra atravesar la barrera de repulsión mediante este efecto. Cuando eso ocurre, entran en el rango de la fuerza nuclear fuerte, una interacción extremadamente poderosa pero de alcance muy corto. En ese instante, dos protones pueden unirse y comenzar una cadena de reacciones conocida como la cadena protón-protón. Este proceso transforma hidrógeno en helio paso a paso y libera energía en forma de radiación. No porque se cree energía de la nada, sino porque una pequeña cantidad de masa se convierte en energía, tal como describe la famosa ecuación de Einstein. Cada segundo, el Sol convierte varios millones de toneladas de masa en energía pura. Esa pérdida es imperceptible para una estrella tan grande, pero es suficiente para bañar de luz todo el sistema solar. El centro del Sol entonces no es un objeto sólido ni un lugar tranquilo. Es un reactor nuclear natural, sostenido por probabilidades cuánticas que permiten lo aparentemente imposible. Pero esa energía no sale disparada directamente al espacio. Antes de convertirse en la luz que vemos, debe atravesar un laberinto infernal de materia caliente. Un fotón nacido en el núcleo no escapa de inmediato. Choca, es absorbido, vuelve a emitirse. Cambia de dirección una y otra vez en un recorrido que puede durar decenas o incluso cientos de miles de años. Solo cuando alcanza regiones menos densas puede avanzar con mayor libertad. Para comprender realmente el Sol no basta con saber que su núcleo arde. Hay que seguir el viaje de esa energía capa por capa, desde el centro hasta la superficie.
porque en ese trayecto se esconden las pistas que nos permiten ver el interior de una estrella que jamás podremos tocar. Y ese viaje nos lleva a una región donde la luz deja de mandar y el plasma comienza a hervir. Si pudiéramos tomar un solo fotón, una partícula de luz justo en el instante en que nace en el núcleo del Sol, pensaríamos que su destino es simple: salir disparado hacia el espacio y 8 minutos después, tocar la Tierra. Pero esa es solo la última escena. En realidad, ese fotón pasa primero por una travesía tan lenta y caótica que parece una broma cósmica. El núcleo, donde ocurre la fusión, ocupa aproximadamente 1/4 parte del radio solar, pero concentra una porción enorme de la masa. Allí, la materia es tan densa que la luz casi no puede avanzar. El fotón es absorbido por un ión, reemitido en otra dirección, absorbido de nuevo, y así sucesivamente. No es una ruta, es un paseo aleatorio, un caminar borracho a través de un mar de plasma. En cada interacción, además, la energía cambia. Los fotones más energéticos nacen como radiación gamma, pero a medida que son absorbidos y reemitidos miles de millones de veces, su energía se degrada y sus longitudes de onda se estiran. La luz que finalmente escapa del Sol como visible es el resultado de una historia de desgaste, una energía que fue mordida y redistribuida hasta volverse más suave. Cuando el fotón por fin logra abandonar el núcleo, entra en la zona radiativa, una región enorme que se extiende hasta cerca de 2/3 del radio del Sol. Aquí la materia sigue siendo densa, pero menos que en el centro. La energía se transporta principalmente por radiación, todavía con absorciones y reemisiones constantes, pero con pasos un poco más largos. Aún así, el Sol es tan opaco que en ciertas condiciones unos cuantos centímetros de plasma pueden equivaler a cientos de metros de agua en capacidad de bloquear luz. Para la intuición humana, es casi imposible imaginar esa opacidad. Entonces llega a una frontera crucial. Una capa delgadísima llamada taquiclina es un cinturón de transición donde el comportamiento del Sol cambia. Por debajo, el plasma rota con más uniformidad. Por encima, la rotación se vuelve diferencial, con el ecuador girando más rápido que las latitudes altas. Esa diferencia retuerce líneas de campo magnético y, según muchos modelos, es una pieza clave del dínamo solar, el proceso que alimenta manchas solares, fulguraciones y aexiones de masa coronal. Al cruzar esa frontera, el fotón entra en la zona convectiva, una región donde la radiación ya no es el método principal de transporte. Aquí el plasma hierve. Grandes burbujas de material caliente ascienden, se enfrían cerca de la superficie y vuelven a descender, en ciclos continuos. Es como agua en una olla, pero a escala monstruosa. Estas células convectivas dejan una textura granular visible en la fotosfera. Patrones que parecen pequeños granos, aunque cada uno puede tener miles de kilómetros de ancho. Y aquí hay otra idea fascinante. Aunque no podemos ver el núcleo con luz, sí podemos inferir su estructura con ondas. La helioseismología estudia vibraciones en la superficie del Sol, como si escucháramos el instrumento desde fuera para deducir su interior. Las ondas cambian según densidad, temperatura y composición. Al medirlas con precisión, construimos mapas indirectos del corazón solar. Además, el Sol nos envía mensajeros aún más extraños que la luz, los neutrinos. Estas partículas casi no interactúan con la materia. Un neutrino creado en el núcleo puede atravesar el Sol y salir prácticamente sin detenerse, llegando a la Tierra en segundos. Durante décadas, medimos menos neutrinos de los esperados, hasta que entendimos que cambian de tipo en el camino, resolviendo el famoso problema de los neutrinos solares y confirmando, de paso, que la fusión realmente ocurre. Finalmente, cuando el plasma convectivo lleva energía hasta la fotosfera, una capa delgada de apenas unos cientos de kilómetros de espesor, el fotón por fin queda libre. Escapa y entonces sí, atraviesa el vacío y llega a tu rostro en minutos, después de una odisea interna
que pudo durar cientos de miles de años. Y lo más inquietante es que, mientras ese fotón escapaba, el Sol seguía cambiando lentamente por dentro, porque su centro no solo produce energía, también se transforma con cada reacción, preparando un futuro muy distinto para nuestra estrella. Cuando observamos el Sol, la Tierra o incluso gigantes como Júpiter, aparece una idea común. El centro nunca es un lugar quieto, no es un punto sólido ni una pieza fija del cosmos, es un proceso, un equilibrio temporal entre fuerzas opuestas que, con el paso de millones y miles de millones de años, inevitablemente cambia. En la Tierra, ese cambio se manifiesta como un campo magnético que se debilita, se desplaza y en ocasiones se invierte. Un escudo invisible que depende del movimiento caótico del hierro líquido a miles de kilómetros bajo nuestros pies. En Júpiter, el centro no es una roca definida, sino una región difusa, donde los elementos pesados se mezclan gradualmente con hidrógeno metálico, generando el campo magnético más poderoso del sistema solar. Y en el Sol, el centro es un horno cuántico donde la fusión ocurre gracias a probabilidades, no certezas, transformando masa en luz segundo tras segundo. Nada de esto es permanente. El Sol, por ejemplo, no brillará para siempre como lo hace ahora. A lo largo de los próximos 5.000 millones de años, su núcleo se irá cargando de helio, su equilibrio cambiará y su destino será expandirse como una gigante roja antes de dejar atrás un remanente silencioso. La Tierra también seguirá evolucionando, con o sin inversiones magnéticas, adaptándose lentamente a procesos que superan por completo la escala de una vida humana. Y cuando ampliamos aún más la mirada, la idea de un centro se vuelve todavía más extraña. El universo no tiene un punto central desde el cual todo se expande. La expansión ocurre en todas partes a la vez. Mires donde mires, estás observando un pasado distinto, capas de tiempo superpuestas que cuentan la historia de cómo todo llegó a ser. Quizá esa sea la lección más profunda de la ciencia. Lo que parece estable solo lo es por un instante cósmico. Los centros se mueven. Los equilibrios se rompen, y aún así, de ese cambio constante surgen mundos habitables, estrellas brillantes y civilizaciones capaces de hacerse preguntas sobre su propio origen. Entender el centro de las cosas no nos da control sobre el universo, pero sí algo igual de valioso: perspectiva. Nos recuerda que vivimos dentro de sistemas enormes, dinámicos y antiguos, y que nuestra existencia depende de procesos invisibles que llevan ocurriendo mucho antes de que apareciéramos aquí. Si este viaje te ayudó a ver el universo con otros ojos, suscríbete y cuéntanos en los comentarios cómo aplicarías esta perspectiva científica a tu forma de ver la vida y el mundo que te rodea. Porque al final, la ciencia no solo explica qué hay en el centro de todo, también nos muestra nuestro lugar dentro de ese cambio eterno.